Exactamente. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación entre Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García. Te damos la bienvenida. Estamos contentos de que compartas intereses con nosotros al hablar de temas que a nosotros nos llaman la atención y pensamos que son relevantes. En Estados Unidos, un reciente reporte del Centro de Investigaciones Pew nos dice algo curioso, y es que la mayoría de los congregantes en sinagogas, iglesias, centros de culto en los Estados Unidos desconocen las inclinaciones políticas de sus dirigentes. Y en cierta manera hay una explicación para eso, porque las leyes norteamericanas, en su afán de mantener una clara separación entre la Iglesia y el Estado, le dicen a los líderes religiosos que no pueden influir políticamente en sus congregaciones, y normalmente no lo hacen. Pero también al mismo tiempo, Guillermo, reconocemos a grupos religiosos en los Estados Unidos que, por ejemplo, como los evangélicos, apoyan tácitamente políticas republicanas y apoyan tácitamente al presidente Donald Trump. Así que, por un lado, no sabemos realmente lo que piensa nuestro dirigente religioso en esta congregación, pero tenemos una idea de hacia dónde nos movemos políticamente ciertos grupos religiosos. La Iglesia Católica Romana, sin embargo, se permite el derecho o el privilegio de declarar cuestiones políticas desde el púlpito muchas veces, por ejemplo, contra las políticas del aborto y hablando contra las legislaturas que lo permiten como instituciones que realmente deberían cambiar su postura y enmendar leyes como una defensa de la vida. O sea, la Iglesia Católica me da la impresión a mí que esta actitud de no reflejar cuestiones políticas se la ha echado al bolsillo cuando tiene que ver con cuestiones que ellos consideran más relevantes e importantes, como que vienen de Roma, como que es una iglesia muy jerarquizada. La iglesia protestante mantenía una reserva en cuanto a estas cuestiones hasta ahora, recientemente, en que muchos de los líderes y muchos de los pastores y predicadores en algún momento deslizan cuestiones que son contra las leyes o en favor de ciertas leyes desde un punto de vista político, porque o les favorecen o porque las rechazan. Es decir, vemos un cambio en la actitud y vemos también un cambio, yo diría, en los sistemas operativos de los gobiernos, porque en teoría quien debería controlar esto es ese servicio de impuestos internos de Estados Unidos, que cuando una congregación se mete a hacer declaraciones políticas podría perder su estatus de exención de impuestos, que sería la mayor afrenta para una congregación, porque tendría que comenzar a declarar un porcentaje de su entrada, que a veces son muy escuálidas, ¿no? O son millonarias y no conviene reportarlas. Claro, entonces yo creo que hay un cambio en la actitud que vemos en los Estados Unidos, pero también que se ve en otros países. Fíjate que interesante la salvedad que has hecho comenzando a hablar por la Iglesia Católica, que tiene, como tú bien dices, una tradición que se remonta al comienzo de la era industrial, en los 1800, cuando sale esta encíclica de León XIII, el Rerum Novarum, que habla del trabajo, de la división del trabajo, de los derechos de los trabajadores. En el ámbito evangélico se nos ha acusado, sin embargo, de casarnos con el capitalismo, y que el capitalismo es una muestra de nuestras creencias, de lo que creemos de alguna manera. Es muestra de la bendición de Dios. Así es. Y en ese sentido, entonces, se crean dos percepciones diferentes acerca de la religión y la política, tanto en protestante como en católico. Son diferentes, no se pueden encontrar de alguna manera. Esto se lleva también a los púlpitos. He escuchado predicadores y predicaciones en donde se hablan de estos temas abiertamente, desfilando al borde de lo que la ley autoriza o permite. Por otro lado, yo creo que la cuestión de si los clérigos, ¿no?, los ministros protestantes, católicos, ortodoxos, quienes sean, o rabinos judíos o imanes, hacen una declaración política, la gente a veces no está tan interesada ni tan, yo diría, consciente de algunas de las cosas que salen de ahí. Dice la estadística de este centro Pew, por ejemplo, que hay un 70% que rechaza la idea de que los clérigos se pronuncien, que la cosa va bajando hasta llegar a los agnósticos, los que dicen que no hay cuestiones suficientes para creer, pero incluso entre ellos llega al 86%. O sea, en general, que no deban declarar su condición política. Ahora, pero seamos honestos, porque no usamos términos políticos, pero por ejemplo, Guillermo, no sé si a ti te ha pasado que te has encontrado predicando acerca del mundo. Sí. Y de cómo el mundo es diferente a nosotros. Ahora, por ejemplo, se enmarca mucha de nuestra conversación religiosa en los Estados Unidos, en el campo protestante, con el concepto de guerra cultural.
de que de alguna manera la tradición judeocristiana y los valores cristianos están siendo minados y atacados. Sí. Es decir, nosotros no hablamos de candidatos directamente ni mencionamos partidos por nombre, pero en nuestro lenguaje tácitamente estamos implicando ciertas realidades que no podemos escapar del punto político, y estamos siendo muy políticos en algunos de nuestros sermones. Bueno, una de las cosas más prácticas que la gente va a identificar inmediatamente tiene que ver, por ejemplo, con lo que se llama en términos latinos la patria potestad. ¿Quién realmente tiene autoridad sobre los hijos? ¿Son los padres o es el Estado? Y cuando llegamos a la cuestión de la educación, nos damos cuenta que el Estado tiene un poder tremendo porque fija no solamente normas, fija currículum. Con determinados valores. Exactamente. Ya. Y entonces ahí nos damos cuenta de que el Estado tiene un poder tremendo a través de acciones políticas, porque cada administración política determina también los textos, los libros, las maneras como se ha de enseñar algunas clases en particular. Eso no es un fenómeno norteamericano solamente, lo estamos viendo también en otros países, en América Latina, lo vemos en España, en Italia, y esa es una acción política que viene de un Ministerio de Educación, pero los padres creen que es algo moderno, contemporáneo, y lo absorben con una facilidad increíble. Me acuerdo de las épocas pasadas en la iglesia cuando nos obligaban a memorizar versículos bíblicos, por ejemplo. En las escuelas nos obligaban a memorizar las tablas, fórmulas para los estudios de química. Hoy día, ¿quién realmente memoriza nada en las escuelas? Nada, no, todo está en el teléfono, en los dispositivos móviles, y ya los estudiantes no cargan libros de texto, pero cargan computadoras. Incluso hay una nueva tendencia ahora que dice que todas las tareas, las asignaciones escolares para la casa no tienen ningún valor. Pero fíjate que hablando de las dinámicas de cómo aprendemos o cómo aprenden nuestros hijos, sí hay elementos políticos ahí, pero cuando la preocupación va por el lado de los valores que se enseñan, sí, ahí entonces muchos de nosotros empezamos con estos actos de resistencia acerca de los currículums, sí, y del contenido de lo que nuestros niños aprenden. Y eso llega hasta el púlpito, ¿no? Inevitablemente. Yo no sé si pudiéramos hacer una presentación del Evangelio que de alguna manera no tocara la fibra política de los que escuchan o no denunciara alguna situación política en nuestra sociedad. Y a veces hemos sanitizado eso, porque pensamos que obviamente el reino de Dios no es de este mundo, y Jesucristo lo dijo bien claro: mi reino no es de este mundo, que estamos en otra esfera de cosas. Pero estamos operando en un mundo en el que mucha de nuestra acción se materializa políticamente. Alguien me hizo pensar una vez que cuando Jesucristo sana al paralítico, aparte de la sanidad física que trae, crea una persona, la mueve de un estado de desempleo y la mueve al ámbito de la capacidad laboral. Claro. Esta persona vivía en una situación de dependencia de un sistema social que lo mantenía, a una capacidad de ser empleado y de tener trabajo. Entonces decía, en cierta manera, la sanidad del paralítico es un acto político. Buena. ¿Verdad? Nosotros no tendemos a ver así, claro, las cosas, se nos ha enseñado de otra manera, claro, pero uno no puede escapar de esta realidad de que la denuncia del mal en nuestra sociedad, la denuncia del pecado, obviamente tiene implicaciones políticas de las que yo no me imagino podemos escapar. Implicaciones políticas y económicas, como cuando esta mujer que adivinaba el presente o el futuro de la gente, de repente, cuando se enfrenta a los apóstoles, deja de tener ese poder, y entonces la gente de la comunidad dice: va a venir la ruina sobre, claro, nosotros. O los que hacían las estatuillas de plata de la diosa, de Diana, de los, claro, efesios. La ruina, ¿verdad?, viene sobre nosotros. Claro, es decir, y a eso voy, ¿no? Que muchas veces hemos sanitizado diciendo, no, nosotros no nos metemos en política, pero cuando el Evangelio es predicado cambia el orden social, y eso es un acto político. Cambia fundamentalmente. Yo creo que ahí está la implicación que esto trae, ¿no? Por eso la acción de la Iglesia también está volcada en algún sentido, y no solamente la Iglesia cristiana, también otras comunidades de fe, a tratar de ayudar a la comunidad. Yo creo que hemos obviado en esta conversación algo que podría ser muy trivial, Guillermo, y no sé si los filigreses desconocen las
opciones políticas de sus dirigentes religiosos, porque a los dirigentes religiosos les da miedo confesar lo que verdaderamente creen. ¿Ha sido tu caso alguna vez que tú sabías que alguna de tus ideas podían caer mal a la congregación desde el punto de vista político? Por supuesto. En privado, en cuestiones familiares, fuera del ámbito de la iglesia, yo siempre declaré mis inclinaciones políticas, económicas, sociales, como quiera que se les llame. En la iglesia siempre me cuidé de que los sermones no tuvieran algún tipo de particular interés político, porque yo sabía que podría tener una cuestión muy sensitiva para los oyentes. Ya, yo no sé si algunos de mis sermones llegaron a ser políticos, pero recuerdo una serie de sermones que tuve en una congregación angloparlante en los Estados Unidos, y cada vez que me bajaba alguien que era director de un banco, me decía: el sermón tuyo me gustó mucho, pero no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Entonces no sé si había un elemento ahí social y político de esa. Lo había. Y sobre todo viniendo de un banquero. Pero ¿te lo imaginas viniendo de Jesucristo? ¿Jesucristo haría esas declaraciones que algunos considerarían tremendamente políticas? Bueno, él habló, no fuera la intención de él habló directamente contra los abusos del gobernador que representaba a Roma, y no solamente lo dijo públicamente, pero hasta le dio un nombre, ¿no? Lo llamó con un nombre, qué sé yo, con un epíteto realmente malo, ¿no? Dile esa zorra, una cosa así, ¿no? Al rey marioneta que tenían los romanos, a Herodes. Entonces él hizo declaraciones de este tipo porque realmente atentaban contra la integridad de las personas que estaban bajo ese mando, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay una intencionalidad en los discursos que nosotros vemos en las enseñanzas de Jesucristo. Por supuesto buscando un bien espiritual, pero también buscando un beneficio material. Pues tema candente este, Guillermo, que sabemos va a generar algunos comentarios apropiadamente a través de nuestra página de internet radiomoody.org, o también en Twitter. En Twitter puedes interactuar con nosotros encontrándonos como tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que permite que esta conversación entre Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Confiamos que la hayas disfrutado y esperamos verte en otra ocasión entre amigos. Que pases un buen día. Que Dios te bendiga.